Dios observa que la maldad humana se ha multiplicado sobre la tierra, y que el corazón del hombre está inclinado continuamente hacia el mal. Arrepentido de haber creado al ser humano, decide destruir toda vida con un gran diluvio. Sin embargo, un hombre llamado Noé halla gracia ante Dios. Él recibe instrucciones para construir un arca que albergue a su familia y una pareja de cada especie animal. Durante 40 días y 40 noches, llueve sin cesar, y las aguas cubren toda la tierra, destruyendo a todos los seres vivientes. Tras la catástrofe, Noé, su familia y los animales emergen del arca. Dios hace entonces un pacto con Noé, representado por el arco iris, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. En este vídeo exploraremos cómo se entiende el diluvio universal en tres perspectivas distintas, la del cristianismo, la del judaísmo y una interpretación alternativa propuesta por el traductor italiano Mauro Biglino, conocido por sus lecturas no tradicionales de los textos bíblicos. En la tradición cristiana, el diluvio se interpreta fundamentalmente como una manifestación del juicio divino. Dios, en su justicia, castiga la corrupción moral de la humanidad, pero también demuestra misericordia al salvar a Noé, considerado un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Esta figura se convierte en símbolo de la obediencia y la fe, cualidades que anticipan la salvación que, en la doctrina cristiana, se cumplirá plenamente en Jesucristo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro hace una analogía entre el diluvio y el bautismo, afirmando que así como el agua del diluvio salvó a Noé, también el agua del bautismo salva al creyente. Jesús mismo menciona los días de Noé para advertir sobre la segunda venida, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así, el cristianismo ve el relato como una historia con propósito teológico, que muestra tanto el juicio como la redención, y que se conecta proféticamente con la venida del Mesías. Para el judaísmo, el relato del diluvio también tiene una dimensión moral y ética profunda. La literatura rabínica se pregunta qué clase de corrupción llenaba la tierra. Algunos textos hablan de violencia, otros de idolatría, e incluso de abuso sexual y desorden social. Noé es visto con cierta ambivalencia en el judaísmo. Aunque es salvado, algunos comentaristas, como Rashi, un influyente exegeta medieval, se preguntan si Noé habría sido considerado justo en una generación más virtuosa. Esto contrasta con la figura de Abraham, quien intercede por Sodoma, mientras que Noé acepta el juicio sin discusión. La pasividad de Noé genera reflexión ética. ¿Debemos conformarnos con salvarnos individualmente o tenemos el deber de tratar de salvar a los demás? Además, el judaísmo ve en el pacto con Noé una dimensión universal. De allí surgen los llamados 7 mandamientos de Noé, normas morales consideradas válidas para toda la humanidad. Así, el relato no solo habla de destrucción, sino también de un nuevo comienzo bajo principios de justicia y compasión. Mauro Biglino, es colaborador de la Editorial Vaticana y traductor de textos hebreos antiguos, ofrece una visión radicalmente diferente del relato del diluvio. Biglino sostiene que muchos textos del Antiguo Testamento no deben leerse como documentos religiosos, sino como crónicas malinterpretadas por siglos. Según Biglino, la palabra Elohim, comúnmente traducida como Dios, en realidad designa a seres físicos o entidades superiores, no necesariamente divinas en el sentido teológico. En esta línea, interpreta el relato del diluvio no como un juicio moral de una deidad espiritual, sino como la acción de un grupo avanzado de seres, los Elohim, que decide aniquilar a una parte de la humanidad por motivos que podrían haber sido tecnológicos, científicos o políticos, más que éticos. En lo que respecta a la historia del diluvio, acá sería interesante, sería forzosamente necesario entender si el diluvio al que se refiere la Biblia es ese diluvio del que se habla ahí, o como escriben ciertos rabinos, al segundo diluvio, y que sería en realidad una suerte de aluvión local provocado artificialmente para exterminar a todos los que estaban ahí. Noé sería entonces el protegido de uno de estos Elohim, y el arca, en esta lectura, no sería una simple embarcación de madera, sino una estructura técnica o incluso una nave, capaz de preservar la vida en condiciones extremas. La lluvia podría representar una catástrofe provocada, y el pacto posterior, un acuerdo entre humanos y estos seres poderosos. Biglino no presenta estas ideas como doctrina, sino como una invitación a releer el texto con ojos críticos, a partir del hebreo original y sin la carga teológica acumulada durante siglos. El relato del diluvio universal sigue siendo,
miles de años después, una fuente de reflexión, debate y misterio. En el cristianismo, es una historia de fe y salvación, en el judaísmo, un llamado a la ética y a la responsabilidad colectiva, y en la visión de Mauro Biglino, una posibilidad de reinterpretación radical que desafía los marcos tradicionales. Aunque sus interpretaciones difieren, todas coinciden en que el relato del diluvio no es simplemente una fábula antigua, sino un espejo profundo de la condición humana, con sus luces y sombras. Ya sea como mito, advertencia moral o memoria distorsionada de un evento real, el diluvio sigue hablando a nuestras preguntas más esenciales. ¿Qué significa ser justos? ¿Qué valor tiene la vida? ¿Y quién o qué guía realmente nuestro destino? En ese sentido, más allá de creencias o escepticismos, el relato del diluvio es, sobre todo, una invitación a pensar. Y quizás, a construir cada uno su propio arca interior. 3 enfoques en busca de una verdad. ¿Para ti cuál es el correcto? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y participa de este apasionante debate. Tu opinión es muy apreciada. Recuerda suscribirte para encontrarnos en una próxima entrega.